Buenos días, damos inicio al evento del día de hoy en torno al tema deterioro en el valor de activos tras la contingencia, donde revisaremos aspectos relacionados con NIC 36 por medio del test de deterioro y también del modelo de pérdida esperada bajo NIF 9. Este evento es organizado por el Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción y PKF Chile. El día de hoy tengo el rol de ser moderadora de este evento y como expositores contamos con la presencia de don Héctor Osorio. Él es socio de finanzas corporativas en PKF Chile, especialista en análisis financiero, valoración de empresas y prevención del lavado de activos, magíster en economía de la Universidad de Chile. También contamos con la presencia de Rafael Romero Mesa, académico de la Universidad Alberto Hurtado y socio de finanzas corporativas en PKF Chile, consultor y académico especializado en valoración de empresas, modelos para la cuantificación de riesgos y análisis actuarial y medición de desempeño en portafolios de inversión de renta fija y de renta variable. Doctor of Business Administration in Finance de Boston University. Antes de comenzar con la exposición, quisiera mencionar que ustedes pueden hacer llegar tanto sus comentarios como consultas del evento por medio de un chat que les debería aparecer en el lado derecho de la pantalla. Entonces, para comenzar, dejo a don Héctor Osorio, que nos hablará sobre la prueba de deterioro en el valor de activos bajo NIC 36. Así que muy buenos días, Héctor. Buenos días, Stephanie. ¿Me escuchas con claridad? Sí, te escucho con claridad. Perfecto. Entonces, junto con agradecer la presentación que hiciste y la invitación a este seminario, quiero aprovechar también de agradecer a los colegas de la Universidad de Concepción, especialmente al profesor Víctor Alarcón, quien es el director del Departamento de Estudios Empresariales, del Centro de Estudios Empresariales, y quien ha sido un importante promotor de las actividades que estamos haciendo en conjunto con la universidad, en conjunto entre PKF y la Universidad de Concepción, que se han traducido tanto en cursos abiertos como en un sinfín de webinars muy presentes o muy importantes para la contingencia que estamos viviendo. De mi vieja escuela allá en Los Ángeles, de la Escuela de Contadores Auditores de la Universidad de Concepción en Los Ángeles, les doy un cordial saludo, les agradezco que participen con nosotros en esta actividad académica. Quiero partir reflexionando brevemente sobre lo que implica el hacer pruebas de deterioro. Y hacer pruebas de deterioro no es una cosa distinta que valorar. Valorar es un arte complejo y es un arte ¿por qué? Porque no tiene una lógica determinista. Valorar implica que el analista que está a cargo de un proceso de valoración tiene que ponderar en el análisis que desarrolle muchos elementos que son propios o característicos del negocio que está estudiando y también de su percepción sobre cómo van a acaecer los hechos futuros. Entonces, no es el arte de valorar no es simplemente meter datos en una planilla y obtener un resultado, sino que involucrar ciertas percepciones que pueden tener una lógica subjetiva. Rescato también la idea de que valorar en este sentido y realizar pruebas de deterioro pasa por situarnos en el estatus actual de la contabilidad a nivel mundial. La contabilidad es un arte muy antiguo que nace probablemente en Mesopotamia cuando teníamos que cobrar impuestos. Desafortunadamente ese es el origen de la ciencia contable, del arte contable. Y sufrió un cambio la profesión tempranamente en el Renacimiento con la adscripción de la partida doble. Yo diría que hoy día estamos en un proceso de tanta relevancia como ese. ¿Y cuál es esta adscripción que estamos enfrentando hoy día? No es otra que la del fair value. Fair value implica un cambio doctrinario, un cambio de fondo, un cambio de mirada, que básicamente pretende limitar la brecha, reducir la brecha entre valores contables y valores de mercado.
pensando que los valores contables, querámoslo o no, siempre son una mirada al pasado y los valores de mercado no son otra cosa que expectativas y por lo tanto una mirada al futuro. Cerrar esa brecha es importante y es especialmente importante ante situaciones como las que hoy día estamos viviendo de contracción agregada y donde vamos a vernos obligados a hacer pruebas de deterioro en el valor de activos. Para partir derechamente, quiero reflexionar también sobre alguna información que hoy día estamos manejando a nivel agregado que dice relación con la posibilidad de experimentar mayores o menores niveles contractivos. América Latina y el Caribe, según algunos estudios del Banco Mundial o algunas proyecciones del Banco Mundial, habría de contraerse en torno al 7,2%. Este es un promedio, por lo tanto hay economías que se van a contraer en un 5 y otras en un 15. Como es un promedio ponderado, el peso relativo de cada una de las economías determina que el Banco Mundial esté viendo esta magnitud de contracción. A nivel mundial se espera un 5,2 con algunas economías creciendo incluso un 1%. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que si nosotros pensamos en que la economía se va a contraer, naturalmente debiéramos suponer que los mercados van a ser más pequeños, que la velocidad de ajuste van a ser distintas y en ese sentido tenemos que posicionarnos en cómo afecta esto al valor de los activos de nuestra organización. También va a haber naturalmente problemas en balanza de pagos, va a haber también algún efecto en política monetaria que tiene que ser muy activa a partir de ahora. O sea, si ustedes miran cualquier reporte noticioso, los estados están imprimiendo todo el día, o sea, hay máquinas impresoras de billetes que no paran y eso va a generar algún efecto real en algún momento que nos va a llevar más allá del efecto monetario de corto plazo para situarnos en efectos en nuestros negocios. Y la política fiscal también está haciendo un cambio, está provocando un cambio en el nivel de endeudamiento de los estados y probablemente eso genere un cambio en el nivel de endeudamiento de los bancos y consecuencialmente un cambio en la estructura de financiamiento corporativo. Esto también es un cambio en los niveles en la razón deuda patrimonio a nivel de nuestras empresas y a nivel de cambio en el apalancamiento, entendiendo que el apalancamiento y el endeudamiento son distintos, si bien están relacionados, uno es cantidad y el otro es calidad de nuestro endeudamiento. Esos son los efectos que yo veo como contexto respecto de los cuales tenemos que hacernos cargo. Algunas reflexiones también dicen que a no todos los negocios, a no todas las empresas los ha golpeado de igual forma. Por ejemplo, laboratorios y salud naturalmente van a tener un retorno esperado sobre cero, como lo va a tener comercio electrónico, comunicaciones, banca también, una banca que hubiese estado bien posicionada también podría generar un retorno positivo. Educación, en un momento se decía educación va a tener efectos muy negativos. Hoy día se discute si banca y educación son industrias en las que son homogéneos y que tienden a cero más que se alejan de él. Construcción, una restricción negativa, manufactura muy fuerte y también transporte y turismo, que fue la industria probablemente que más resintió el proceso contractivo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los impactos a nivel corporativo? Bueno, el efecto material en proveedores que implique una irrupción en la cadena de suministros y en mi nivel de producción corporativa es un deterioro, es un efecto del cual tenemos que hacernos cargo. Cierre de instalaciones y puntos de venta, por ejemplo, porque la autoridad decretó una pandemia o porque un proveedor que está en un país extranjero está enfrentando ese fenómeno. Limitaciones de nuevo financiamiento, tanto para proyectos como capital de trabajo, nos va a afectar el cómo podemos generar caja para ir sirviendo nuestros compromisos y también caja para darle continuidad a nuestras operaciones. Reducción en las ventas y en los ingresos y aumento en la volatilidad, especialmente en la volatilidad de los instrumentos financieros, que no es otra cosa que riesgo. Si me están aumentando la volatilidad en los instrumentos financieros, yo debiera esperar un cambio también en mi nivel de costo de capital. Y si eso es así, tengo que identificar cómo esto me va a afectar. ¿En qué consiste la prueba? Básicamente,
yo decía que Fair Value pretende cerrar la brecha entre valores de mercados y valores contables. La prueba que está consignada, definida, doctrinarizada a partir de NIC 36, pretende que los activos que estén valorados, que los activos estén valorados a su valor fair. A su valor fair, no me gusta la traducción de fair como justo, pero parecido a eso, que esté a su valor de equilibrio, a su valor correcto, a su valor preciso. Y comparar ese valor con el monto contable registrado. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que pretendemos con esta prueba es que nunca un valor esté registrado sobre su importe recuperable. Es decir, que el valor registrado en la contabilidad sea a lo menos igual a aquel valor de mercado que debiera tener este activo. Voy a ir en un segundo a qué significa esto, qué significa el importe recuperable. Pero la idea es eso. No queremos que en nuestra contabilidad existan activos que estén registrados más allá de lo que efectivamente corresponde a su valor de uso en este caso. ¿Cuáles son los activos que se tiene que valorar permanentemente para hacer esta prueba? Es los activos intangibles de vida útil indefinida, otros activos de vida finita y el goodwill o plusvalía. Puse en negro aquellos activos que no hay que valorar, inventarios, activos por impuestos diferidos, activos biológicos, activos corrientes, etc. Esto obedece a aquellos tres elementos que están en azul, que son intangibles de vida indefinida, por ejemplo, una marca, un derecho de explotación de vida indefinida, otros activos de vida finita, puede ser un activo de la categoría propiedad, planta y equipo, algún activo de la categoría propiedad, planta y equipo. Tampoco quiero que pensemos que tenemos que valorar o revalorar todas las máquinas impresoras o los compresores. Eso es lo que debiéramos mirar. Y naturalmente goodwill, que es los efectos que reflejan sinergia en nuestras adquisiciones y que por lo tanto necesitamos tener certeza de que su valor recuperable es al menos igual a su valor registrado. ¿Quiénes deben realizar la prueba de deterioro? Bueno, todas las compañías al final. Todos aquellos que estén adscritos a IFRS tienen que desarrollar estas pruebas de deterioro, porque lo que buscamos en IFRS es valores fair, o sea, valores que reflejen la realidad, que sean de equilibrio, que sean precisos, que sean correctos, y por lo tanto tenemos que hacerlo cada vez que tengamos la necesidad de confirmar que no se nos ha disparado un valor respecto de su importe recuperable, que el valor contable no está siendo superior a su valor contable. ¿Y cuáles son los indicios de deterioro? Quiero volver a lo anterior. Queremos registrar siempre valores que reflejen la realidad. Estos valores que reflejan la realidad tienen que a lo menos, los valores contables, ser iguales al valor que vamos a recuperar, al valor fair de ese activo que estamos reconociendo. ¿Cuándo encontramos evidencia de un deterioro? Así a primera vista, cuando ha habido cambios significativos en el entorno económico en que opera la entidad. Ahí sí estamos en presencia de una idea, no estamos seguros todavía de que haya deterioro, pero tenemos la idea de que puede haber deterioro. Una caída significativa en la capitalización de mercado, esto es de pronto mis acciones, si soy una compañía que transa, las acciones se deterioraron mucho. ¿Significa que tengo un deterioro? No necesariamente. Puede deberse esa situación simplemente a que estamos enfrentando expectativas muy negativas y una sobrereacción de mercado. El mercado mismo debiera corregir eso, pero si persistentemente mis acciones cayeron de valor, yo debiera preocuparme en ver qué está pensando el mercado para hacerme cargo de esa situación. También tenemos que pensar que a nivel de prueba de impairment pueden haber factores internos que sean gatillantes, por ejemplo, la continuidad de mis proveedores, la continuidad de mis clientes y factores externos como una subida generalizada en el costo de capital o una contracción global en un mercado donde yo tengo muchos elementos muchos activos colocados. ¿Cuáles son los factores internos más significativos?
por ejemplo, cambios precisos sobre un activo en particular. Una inversión en un país fronterizo pudiese ser desvíos materiales en los presupuestos. Yo suelo tener un presupuesto de venta, un presupuesto de inversión, etcétera. Si por una razón que pudiese calificar como interna se ha producido ese efecto significativo, estoy en presencia de un deterioro. Y efectos externos, ya decía, caí en el valor de mercado de activos en general. O sea, yo sé que las máquinas con que hoy día opero están siendo vendidas a mitad de precio. Nos pasó esto cuando vino esto de la restricción a las bolsas de plástico en los supermercados. Atendimos ahí a algunos clientes que naturalmente tenían equipo productor de bolsas de plástico, pero que de la noche a la mañana evidenciaron que esos equipos ya no tenían valor de mercado. ¿Por qué? Porque ya no existía un mercado al cual llevarlos. A lo mejor se los podía exportar, pero eso también a su vez implicaba grandes costos. Ese es un factor externo, un cambio regulatorio que me produjo un efecto material. Cambios significativos externos en el activo, cambios en la tasa de interés, ya decía, cambios materiales y permanentes, por cierto. Y también efectos en participación de mercado. Cambió el mundo en forma tal que va a haber menos viajes y por lo tanto yo ya no voy a tener acceso al costo de transporte que tenía antes, voy a tener que pagar mayor costo de transporte que me saca de un mercado. O sea, a nivel de indicio de deterioro tenemos efectos estratégicos, efectos que hay que mirar en el grupo empresarial. Yo puse ahí la palabra keiretsu, pensando en que un deterioro de mi organización puede estar relacionada con alguien de mi red, keiretsu en un sentido amplio. Alguien de mi red, de mis clientes o de mis proveedores puede tener un problema tal que determine que yo deje de enfrentar condiciones que estaba enfrentando antes. Si un cliente sufre un deterioro y es un cliente importante para mí en términos relativos, voy a tener que evaluar mi posición de deterioro. Además, efectos operacionales y financieros naturalmente. ¿Qué genera un deterioro evidente? Bueno, siempre cuando se nos pide ejemplos, dame un ejemplo, me dicen a veces, de una situación que para mí no revista dudas de que es un deterioro, yo les digo la caída de Lehman Brothers, por ejemplo. Cuando Lehman cae, ¿qué pasa en aquel que era acreedor de Lehman? Quien era deudor de Lehman no tuvo grandes problemas porque en algún momento la iban a cobrar igual. Pero quien era acreedor de Lehman se enfrenta a una situación restrictiva que lo hace enfrentar un deterioro real. Lo crítico aquí probablemente son estos últimos dos bullets que se refiere a la importancia de tener un análisis preciso de la duración que esto va a tener. Cuando Lehman cae, se produce un efecto agregado que va creciendo y genera un cambio en el equilibrio de las tasas de mercado. Nuestro deber ahí es evaluar si las tasas de mercado van a quedar en una estructura, en un estadio distinto, o lo que estamos enfrentando obedece a una situación puntual. Si obedece a una situación puntual, nuestra mirada sobre el deterioro no es la misma que si efectivamente estamos sufriendo un cambio estructural. Aquí es importante que recordemos que la norma no quiere que vayamos haciendo impairment todos los meses y después revirtiéndolos. Nos pide hagan una prueba sólida para ver el grado en que sus activos están afectados. Si nosotros pensamos de nuevo en la norma quiere reflejar la realidad de mercado, pero por otro lado no quiere reflejar la oscilación cotidiana de un título, de un activo. Entonces, en algunos momentos nos dice, oye, te vamos a permitir hacer cobertura mediante instrumentos derivados. Y la idea de la cobertura con instrumentos derivados es evitar la oscilación. ¿Por qué yo debiera estar haciendo test de impairment y reconociendo impairment a cada rato? No. Tengo que hacer buenas pruebas de impairment, tener buenos modelos de proyección, bien medidos, bien documentados, y a partir de eso reconocer aquellos efectos que pudieran ser permanentes y materiales. Reitero, el goodwill, estos son elementos de cuidados. El goodwill debemos hacerlo pensando en cada unidad generadora efectivo, en cada UGE.
Y el fair value debiéramos considerarlo como el elemento central para activos intangibles y vida indefinida. Intangibles de vida indefinida y otros activos. Y subsidiariamente el valor de recuperación. ¿Qué estoy diciendo? Yo tomo mi valor contable y lo comparo con mi valor fair. Mi valor fair debiera eso darme una señal, pero si no tengo un valor fair y en subsidio de este valor fair tengo una idea de cuánto puedo yo recuperar esto porque tengo un contrato de venta, porque tengo un seguro, porque tengo alguna situación de ese tipo, eso va a ser subsidiario al valor fair, que como hemos dicho es lo que más nos gusta. Y aquí viene lo importante probablemente de esta presentación. Es desafíos para el desarrollo. Test lo usamos como sinónimo casi, el test de impairment o la prueba de deterioro, pasa por valorar, como he dicho. Valorar implica proyectar flujos de caja, proyectar flujos de caja es algo que podemos hacer en la medida en que conozcamos bien nuestra organización. Cuando yo estudiaba finanzas en la Universidad de Concepción, mi profesor me decía, mira, es muy importante que los ejecutivos hagan predicciones. ¿Por qué es importante que hagan predicciones? Porque si sus predicciones se cumplen en el tiempo, significa que ellos conocen bien su negocio, y si conocen bien su negocio, pueden gestionarlo bien. Cuando hacemos proyecciones a partir de un negocio que conocemos, en realidad tenemos esa capacidad de proyectar razonablemente. Aquí enfrentamos, no obstante, la tasa de crecimiento, lo que llamamos en análisis financiero la G de Gordon. ¿Cuánto van a crecer nuestros activos? ¿Cuánto va a crecer nuestro negocio, nuestros flujos de efectivo? Si estamos en una situación contingente y estamos en medio de ella con perspectivas poco claras respecto de hasta cuándo va a durar esta situación. Aquí tenemos ya una barrera que es superior a la proyección de flujos de caja, pero donde tenemos un impacto muy material es en la tasa de descuento. La tasa de descuento es donde efectivamente va a estar la real prueba, la dificultad de la prueba. Vamos a... Deme un segundito que esto tiende a pegarse. Ahí está. Vamos a calcular entonces una tasa de descuento. Y ¿cómo hacemos esto? ¿Qué problemas tenemos que medir de qué problemas tenemos que hacernos cargo cuando calculemos la tasa de descuento? Por ejemplo, la medición del activo y en su capacidad para generar flujos de efectivo es en sí un condicionante de la tasa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un activo que se comporta como un bono de una empresa pública, tengo flujos seguros, pero si cambia mi capacidad de desempeño de ese activo, la volatilidad de esos flujos van a ser distintas. Ya estamos hablando de otro activo estructuralmente distinto. Quizás en el extremo yo debiera mirar la lista de los betas, ¿no es cierto? Y elegir más bien un beta que fuese más agresivo que el beta que generalmente estaba utilizando. Es una posibilidad. Estoy llamando simplemente la atención. La liquidez de un título, por ejemplo, el que podamos volver a requerir la información que teníamos. Hay acciones que por su naturaleza pasaron de ser de alta presencia a acciones de baja presencia. ¿Cómo voy a capturar eso en mi modelo de generación de costo de capital, de determinación de costo de capital? Vamos a tener que trabajarlo con mucho cuidado. Disrupción de mercado, claro, ¿hasta cuándo dura? ¿Cómo se hace? ¿Qué disponibilidad tenemos hoy día de información de mercado? ¿Cuáles son nuestros inputs para calcular una tasa? ¿Y qué metodología de valoración alternativa podríamos tener? Conversábamos con unos colegas de otro país latinoamericano la semana pasada y ellos nos decían, mira, en nuestros mercados latinoamericanos que son tan volátiles, tan imperfectos, el pretender buscar comparables es un ejercicio intelectual y al final poco creíble. No logramos encontrar buenos comparables, entonces plantearnos qué metodología alternativa de valoración tenemos
puede ser un contrasentido. Con esto no estoy diciendo que no podamos valorar, siempre podemos valorar. Siempre podemos valorar. Lo que estoy llamando la atención es esto que está en azul nuevamente, que dice tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos valorando antes. Si hace un año o hace un año y medio valorábamos con un modelo, hoy día no podemos tomar el mismo modelo, actualizar los parámetros y pretender que con eso llegamos al valor. Hoy día nuestro modelo tiene que hacerse cargo de situaciones que no existían hace un año o un año y medio. Bueno, otros desafíos importantes para el cálculo de la tasa de descuento es el gran efecto refugio que suelen tener los bonos del Tesoro norteamericano, la tasa libre de riesgo. Hay un artículo de Caballero, un paper de Caballero, de Ricardo Caballero, creo que es de la Universidad creo que es del MIT hoy día, no estoy seguro, pero bueno, él señala en su paper, que es muy famoso, que en esta situación contractiva la cantidad de recursos que fluye hacia la tasa libre de riesgo es tal que en sí desvirtúa la tasa libre de riesgo. Genera, al haber tanta concentración en la tasa libre de riesgo, una subvaloración de las tasas en otros mercados y eso genera un efecto. De nuevo, no podemos tomar el CAPM y cargarlo con los datos porque pudiéramos ahí tener que hacer un ejercicio más fuerte. Me están apurando, así es que voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué hacemos nosotros como una práctica habitual? Medimos un riesgo específico a través de lo que llamamos la teoría de los riesgos asimétricos. Con eso compensamos los costos de capital y llegamos a valores que pueden ser buenos estimadores. Ahí entonces la llamada final es: tengamos tasas de descuento, vamos a modelar los flujos, vamos a discutir muy profundamente cuál es nuestra capacidad de crecimiento y nuestro G al final, y vamos a tener que hacer una tasa de descuento ajustada, una tasa de descuento en que incorporemos todos los elementos que estamos ponderando ahora. Incertidumbres de mercado y pensando que esta tasa a lo mejor la vamos a tener que volver a cambiar en la próxima ocasión en que hagamos prueba de deterioro. Estos son elementos que ya he señalado. Lo importante es, creo que no lo dije o no fui suficientemente enfático, la prueba de deterioro debemos hacerla una vez al año o cuando tengamos evidencia de un deterioro potencial. Hoy día tenemos evidencia de un deterioro potencial. Mi recomendación es que hagamos pruebas de deterioro ahora, ojalá a junio, ojalá a septiembre, de modo que cuando cerremos este año tengamos muy bien cuantificado ese efecto en el deterioro. También, y con esto ya voy terminando, tenemos que considerar lo que llamamos tradicionalmente el efecto liquidez, que está determinado por el tamaño y control que existe sobre un activo. El efecto control y el efecto tamaño hoy día tienen un sentido distinto al que tenían hace un año. Stephanie, ofrezco disculpas, me extendí unos 4 minutos, calculo, pero estoy con eso y quedo atento a tus comentarios y a las preguntas que pudiesen formularse. Gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Bastante interesante los puntos que acabas de exponer. Pudimos revisar aspectos que tienen que ver con NIC 36 y también, en el fondo, cuáles son las consideraciones que se deben tener en la actualidad, ¿cierto?, dada la contingencia, respecto al deterioro en el valor de los activos, ¿ya? Bueno, sobre el tema de las consultas, quedamos de poder revisarlas al finalizar cada una de las presentaciones, por lo que de momento doy pase al segundo expositor, Rafael Román, a los temas de NIF 9. Muy bien, Stephanie, muchas gracias por la presentación, en especial al Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción y a su director, el profesor Víctor Alarcón. Muy bien, vamos a hablar en este espacio que nos queda disponible sobre modelo de pérdida esperada por riesgo de crédito NIF 9, ¿verdad? Acá estamos focalizados en instrumentos financieros, ¿verdad? Instrumentos financieros aparecen en el día a día de las empresas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cuentas, lo que es para una empresa que es una cuenta por cobrar, para otra empresa, por ejemplo,
es una cuenta por pagar. Por lo tanto, ¿verdad? Instrumentos financieros surgen en la operación diaria de las empresas, ¿ya? Entonces, el orden de la presentación va a ser básicamente, vamos a comenzar con aspectos normativos de NIF 9, clasificación y medición de instrumentos financieros, y también vamos a mencionar aspectos normativos de NIF 13 relacionados con el valor razonable de instrumentos financieros. NIF 9 es una norma relativamente nueva, algunas empresas ya las han aplicado, otras empresas, ¿verdad?, están evaluando su aplicación, así que por eso nos vamos a detener brevemente en explicar lo que pide la norma. Y luego vamos a entrar un poco más en materia sobre modelo de pérdida esperada por riesgo de crédito, ¿verdad?, los parámetros habituales que se consideran y el efecto de la contingencia, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo, lo que describía Héctor Osorio sobre, ¿verdad?, las proyecciones macroeconómicas para la región, para Chile y específicamente para algunas industrias. Entonces, efecto de la contingencia en el modelo de pérdida esperada. Muy bien, como les decía, NIF 9, instrumentos financieros, es una norma relativamente nueva. Se considera, los especialistas la consideran como una de las normas más complejas, ¿verdad? Cuando surgió la norma, uno buscaba información y había muy poca. Hace poco volví a revisar y ya cada vez uno encuentra más información disponible, lo que es muy bueno. En particular voy a mencionar, ¿verdad?, un paper que escribí junto con Stephanie Gutiérrez y con Héctor Osorio. Vamos a dar la referencia, este paper lo escribimos en 2018, cuando había muy poca información al respecto. Hemos seguido trabajando en otros trabajos académicos ¿verdad?, que están en vías de publicación, así que tan pronto como tengamos las publicaciones vamos a hacer, ¿verdad?, llegar los links a todos los interesados. Entonces, instrumentos financieros, clasificación y medición. Establece el tratamiento contable de los instrumentos financieros de una entidad. En su reconocimiento inicial, ¿verdad?, están a valor razonable a la fecha de la transacción. Pero posteriormente a eso, ¿verdad?, el instrumento financiero lo tenemos registrado en general a lo que se llama a costo amortizado. Entonces, la medición posterior, tenemos que clasificar los instrumentos financieros y esta clasificación se hace básicamente considerando dos elementos. Uno es lo que se llama el modelo de negocio y el otro es el modelo de flujo. Básicamente el modelo de flujo requiere que el instrumento financiero sea un instrumento muy simple, es decir, que vaya a pagar el valor principal, el valor de referencia, y si tiene algún interés, ¿verdad?, que pague ese interés y que esa información esté muy bien definida. Ese sería como el modelo de flujo. El modelo de negocio va a depender de cómo la entidad mantiene este instrumento financiero. Entonces, las posibles clasificaciones son, lo tenemos a costo amortizado, a valor razonable con cambio en otros resultados integrales, o ORI, o simplemente, ¿verdad?, si no es ninguno de las dos anteriores, va a ser a valor razonable con cambios en resultados. Y esto va directamente a resultados, y en esta última línea no habría necesidad de estimación de pérdida esperada, porque cualquier cambio en el valor del activo se refleja directamente en los resultados. Sin embargo, las dos clasificaciones anteriores, a costo amortizado y a valor razonable con cambio en otros resultados integrales, sí la norma requiere una estimación, ¿verdad?, una estimación del deterioro, que en la práctica es riesgo de crédito. Ahora, nuestra recomendación es ojalá que la organización, la empresa, la entidad, ya sea, supongamos, una institución grande como un banco, esto lo haga continuamente, o una institución más pequeña, ¿verdad?, que igual haya adoptado NIF, esto lo puede hacer también con una cierta frecuencia, mensual, trimestral, pero sí continuamente ir revisando sus estimaciones, ¿verdad? Esta no es una estimación que yo hago por una vez, un modelo que lo dejo estático por mucho tiempo, y sobre todo con la contingencia actual que estamos viviendo. Dada la contingencia, ¿verdad?, merece una revisión del modelo y de los parámetros del modelo. Por lo tanto, si está clasificado a costo amortizado, ¿verdad?, el modelo de negocio está implícito en que, si lo clasificamos en esta categoría, es que mantenemos el activo, ¿verdad?, hasta el vencimiento para cobrar sus flujos. Como les dije, lo que se requiere es que estos flujos sean muy conocidos, ¿verdad?
lo sepamos de antemano, ¿verdad? Cuál es el tamaño de los flujos, haya una tabla de desarrollo detrás del instrumento. Y con respecto a la otra clasificación, a valor razonable, con cambios en otros resultados integrales, ¿verdad? El modelo de negocio podría ser mantener para negociar y también o cobrar por sus flujos. Es decir, acá se abre la posibilidad de que yo voy a tener el instrumento, pero quizás lo puedo vender. Si estoy pensando en venderlo, ¿verdad? Dentro del modelo de negocio tendría esta segunda clasificación y el modelo de flujo tiene las mismas características. Y si no cumple ninguna de las dos anteriores, sería, como les comenté, a valor razonable con cambios en resultados. Típicamente, ¿con qué nos encontramos? Por ejemplo, que bonos corporativos o lo clasifico o está clasificado a costo amortizado o a valor razonable con cambios en ORI. Acciones típicamente van directamente a pérdidas y ganancias o al estado de resultados. Pagarés por cobrar, ¿verdad? Dependiendo del modelo de negocio, podría estar a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Cuentas por cobrar comerciales, ¿verdad? También va a depender del modelo de negocio. Y con respecto al pasivo financiero, ¿verdad? En general, los bonos y las obligaciones quedarían directamente a costo amortizado. Perfecto, eso fue con respecto a NIF 9, con respecto a NIF 13, lo que algo nos mencionó Héctor, ¿verdad? Sobre Fair Value, ¿verdad? Para la aplicación necesitamos, ¿verdad? Tener bastantes datos, utilizar toda la información disponible, maximizar el uso de datos que sean observables y relevantes y minimizar, ¿verdad? Los no observables. Por lo tanto, en esta etapa es importante, recomendamos, ¿verdad? A las empresas que hacen estas aplicaciones que mantengan buen registro de por qué ocuparon tal o cual fuente de información, ¿verdad? Ese proceso es muy importante, mantener siempre, ¿verdad? Todo bien documentado. Entonces, las categorías que nos ofrece la norma, ¿verdad? En orden de prioridad es enfoque de mercado, es decir, tengo precios que se ven, precios de bolsa, por ejemplo. A veces, bueno, también como mencionaba Héctor, a veces los precios de bolsa pueden ser, uno tiene que entender que a veces los mercados sobre reaccionan, pero en condiciones normales, ¿verdad? Un precio de mercado es la mejor información. Tenemos también la alternativa de enfoque de costo y finalmente el enfoque de ingresos que se basa principalmente en el enfoque de valoración y proyección de flujos, ¿verdad? En general, por lo tanto, para la valoración de instrumentos financieros se aplica básicamente enfoque de mercado y de ingresos. Muy bien, como les decía, acá tenemos, ¿verdad? Básicamente enfoque de mercado, tenemos información pública, también, ¿verdad? Sería el orden de prioridad, mercados intermedios, ¿verdad? Por ejemplo, información de agentes, intermediadores y finalmente corredoras y otros agentes de mercado. Entonces, esta sería como, ¿verdad? Las fuentes de información primarias, si es que el instrumento, ¿verdad? Es un instrumento líquido que transa, si no, tenemos que recurrir al enfoque, como habíamos dicho, enfoque de ingresos. Acá, por ejemplo, tenemos, esto simplemente a modo representativo, ¿verdad? De cómo reacciona el mercado, cómo ha evolucionado el mercado. Tenemos una empresa Falabella, que podemos decir que en promedio no le ha ido muy bien, ¿verdad? Tenemos en septiembre del 2019, el precio de la acción estaba desde el orden de 4.000 pesos, luego cae, ¿verdad? Entre marzo y abril del orden de 1.500 pesos, ahora ha recuperado valor, 2.500. Ciertamente parte del negocio de Falabella es comercio electrónico, y comercio electrónico ha sido una actividad, ¿verdad?, que no se ha visto tan afectada, pero sí ciertamente muchas tiendas de retail han estado cerradas. Por otro lado, el caso, ¿verdad?, emblemático de LATAM Airlines, que, ¿verdad?, en marzo sufrió el impacto COVID y luego tuvimos también la situación de adherirse a capítulo 11. Ahora, ojo que el precio de la acción no es cero, es decir, LATAM no ha quebrado, está en un proceso de reorganización y lo más probable es que cuando vuelva toda la normalidad se va a recuperar, quizás no va a tener el nivel, la potencia que tuvo, ¿verdad?, en el pasado, pero, ¿verdad?, las expectativas harían pensar de que debería recuperar su nivel de negocios, ¿no? Por lo tanto, esto simplemente nos muestra es un ejemplo gráfico, ¿verdad?, de que tenemos empresas
que pueden estar muy afectadas por la situación de COVID, otras medianamente afectadas y otras menos afectadas. Pero ciertamente, ¿verdad? Vamos a ir a ver ahí en NIF 9 en qué parámetros específicos, pero ciertamente la situación macroeconómica va a afectar a todas las empresas, ¿verdad? Muy bien, entonces, yendo específicamente al modelo de pérdida esperada por riesgo de crédito, NIF 9, evaluación del deterioro en el valor de los activos. Como mencionamos, ¿verdad? Tenemos dos clasificaciones en que debemos medir esta pérdida esperada, si lo tenemos clasificado a costo amortizado y si está clasificado a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Entonces la norma nos pide que se debe evaluar su deterioro considerando los niveles establecidos en NIF 9. En un rato más voy a hablar sobre 3 niveles de NIF 9, ¿ya? Lo voy a dejar para unos minutos más y se aplicará un modelo financiero para la determinación de la provisión. Con respecto al modelo financiero, también acá hay poca información disponible. Este paper del 2018 que yo les menciono, ¿verdad? Ahí hicimos un esfuerzo por hacer un ejercicio aplicado que fue para el caso de bonos, bonos que transaban en bolsa para determinar, ¿verdad?, un modelo financiero para la pérdida esperada. En este aspecto de los modelos financieros hay pocos modelos. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, recomendamos a una organización cuando está pensando en iniciar esto, primero partir con un modelo sencillo, ¿verdad?, y después, de acuerdo ¿verdad?, a las herramientas que cuente internamente la organización, poder ir avanzando en modelos más complejos. Y finalmente, como les comentaba, la última categorización es si no clasifica en ninguna de las dos anteriores, ¿verdad?, sería simplemente valor razonable con su efecto a resultado. Entonces, básicamente, la norma nos habla de esto. Esto es como lo estándar, pero es muy general. Entonces, ¿verdad?, en lo general, ¿cómo se mide el riesgo de crédito? Tenemos que la provisión de pérdida esperada sería PE, sería la pérdida esperada por riesgo de crédito de los activos financieros, considera una serie de parámetros. Acá tenemos los parámetros que se estiman considerando la información disponible del instrumento, del mercado a la fecha de análisis, ¿verdad? Debemos considerar toda la información disponible, no solamente del mercado, sino que si tengo información específica de algunos de los clientes, deberíamos considerarla también. Entonces, ¿qué es lo que es pérdida esperada? ¿Cómo lo podemos determinar? Va a ser el producto de multiplicar la probabilidad de default, PD, ¿verdad? Probabilidad de default, o probabilidad de incumplimiento de pago, ¿verdad?, en un cierto periodo de tiempo. Eso es PD, multiplicado por LGD. LGD viene del inglés, ¿verdad?, Loss Given Default, que es la tasa de pérdida incurrida una vez que ha ocurrido el incumplimiento. EAD, que viene del inglés, ¿verdad?, Exposure at Default, que es la exposición al incumplimiento o exposición al riesgo, y un factor que se le llama el factor K o factor Forward Looking, ¿verdad?, que vamos a mencionarlo en unos minutos más a qué se refiere. Entonces, nuestra recomendación básica es tener permanentemente, ¿verdad?, documentado toda la información que estamos utilizando y toda la documentación del modelo que se está ocupando para hacer las estimaciones, ¿verdad? Documentar esta documentación, ¿verdad?, documentar la información utilizada, la metodología y los supuestos aplicados, si es que hubo un cambio en la metodología, ¿verdad?, documentar por qué se hizo ese cambio, estimación y finalmente la estimación de las provisiones, ¿verdad? Entonces, la información que podemos utilizar puede ser información interna. Si no tenemos información interna creíble, ¿verdad?, podemos utilizar información de mercado o información de industrias. Por ejemplo, Héctor nos comentaba, ¿verdad?, hay información sobre eso, cuáles son las industrias más afectadas. Por lo tanto, dependiendo de esa información disponible, uno podría incorporar esa información macro sectorial al modelo perfectamente. Entonces, hablemos un poquito de cada uno de estos parámetros. El Probability of Default, o PD, ¿verdad?, es la probabilidad de incumplimiento de pago en base a las expectativas de morosidad u otros factores. Acá podemos ocupar ciertamente información histórica de mis clientes para ver el comportamiento de pago, pero tenemos que saber que esa información histórica, dada la contingencia, también se va a ver afectada. Los Given Default, ¿verdad?,
hace la referencia a el monto que está, ¿verdad? La probabilidad de incumplimiento condicional a que en el pasado no se haya presentado morosidad, ¿verdad? Se tienen que incorporar variables estables como tasa de migración y tasa de recuperación, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, para una institución que da un crédito en varias cuotas, ¿verdad? Pueden ser importantes estas variables. Porcentaje, exposición al default, sería el porcentaje del activo que está expuesto al riesgo de crédito. Es como el saldo, ¿verdad?, que tengo expuesto a la fecha de análisis. Y el efecto forward looking, ¿verdad?, que me voy a tener un poco más, son los efectos de factores macroeconómicos y de mercado en la probabilidad de incumplimiento. Acá muchas aplicaciones que hemos hecho, ¿verdad?, se desarrollan un modelo macroeconómico en que, por ejemplo, se analiza el desempeño de la empresa, ¿verdad?, por ejemplo, de los ingresos de la empresa con respecto a las condiciones macroeconómicas. ¿Ah? Y ciertamente ya para la situación chilena, ¿verdad?, las expectativas del Banco Central, que podríamos tener durante este año una caída de la actividad económica del orden entre el 5 y el 7%. Se espera que para el 2021 haya alguna recuperación, pero ¿verdad?, toda esta información está en proceso de revisión. ¿Ah? Por lo tanto, ¿verdad?, como los elementos claves luego de la situación que estamos enfrentando, de la contingencia, ¿verdad?, debido a la pandemia, acá vendrían como nuestras recomendaciones prácticas. Tenemos que identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito. Tenemos que ser muy críticos, ¿verdad?, si somos responsables de la presentación de los estados financieros. No va a ser creíble para un lector que la administración diga a nuestra empresa no le ha afectado el COVID, ¿verdad? Es una situación poco creíble. Por lo tanto, hay que analizar, ¿verdad? A no todas las empresas les va a afectar por igual, a algunas les va a afectar más, a otras les va a afectar menos, pero hay que identificar, ¿verdad?, lo que corresponda. Por lo tanto, la entidad debe considerar el nuevo contexto económico tras la pandemia, la cual puede disminuir la capacidad de pago de los clientes y de la misma entidad, ¿verdad?, como consecuencia del desempeño de una menor operación, ¿verdad? Todas las operaciones de todas las actividades se han visto muy disminuidas, se han visto afectadas, ¿verdad? Por ejemplo, se ven aumentos de renegociaciones de deudas, incrementos en el plazo de créditos por cobrar u otras condiciones contractuales. Quizás nuestros clientes nos van a pagar, pero si se demoran en pagar mucho tiempo, ciertamente eso, ¿verdad?, va a tener un impacto por lo menos del valor del dinero en el tiempo. Lo anterior genera la necesidad de evaluar el riesgo de crédito, ¿verdad?, de los activos financieros. Entonces, yo les había hablado de unas etapas o pasos. Step 1, ¿verdad? Step 1 es cuando el instrumento financiero, ¿verdad?, está muy bien, luego de haber sido registrado inicialmente, no hay ninguna evidencia de deterioro. Decimos que está en Step 1 y solamente se determina el riesgo de crédito para los próximos 12 meses. Ahora, si han ocurrido algunos de estos eventos anteriores, un instrumento que estaba en Step 1 podría pasar ya sea a Step 2 o a Step 3, ¿verdad? Step 2 es que ya hay alguna evidencia de deterioro, quizá el cliente me llamó y me está diciendo, mira, me tienes que dar varios meses para pagarte. O Step 3, definitivamente hay información pública de que el cliente está entrando en dificultades financieras significativas, ¿ya? Por lo tanto, este ejercicio hay que hacerlo y identificarlo de la mejor manera posible. Otros elementos a considerar, ¿verdad? Si la entidad tras la evaluación determina que hay un incremento en el deterioro del valor de los activos financieros producto del aumento de riesgo de crédito, deberá evaluar si el modelo financiero aplicado para la determinación de la provisión por riesgo de crédito es capaz de capturar las expectativas futuras. Por lo tanto, si yo tenía un modelo en uso, tengo que cuestionarme ese modelo. ¿Este modelo me va a servir? ¿Verdad? Ese análisis es recomendable hacerlo. Y considerar toda la información disponible y razonable para reestimar los parámetros del modelo. La PD, la LGD, la exposición al default y el factor K. Considerar las condiciones de renegociación u otras nuevas condiciones, ¿verdad?, en el modelo aplicado. Y finalmente reconocer la nueva provisión en los estados financieros interinos si me toca, ¿verdad?, reportar, ¿verdad?, a mitad de año. Como les comentaba, con esto termino la presentación,
¿verdad? Este es un trabajo, acá tenemos este trabajo entre mi persona, Stephanie Gutiérrez y Héctor Osorio del 2018, NIF 9, Instrumentos Financieros, Aplicación Práctica para la Determinación de la Pérdida Esperada de un Portafolio de Activos. Entonces este documento ya está publicado. Este es el link, el número 2, este número específico, ¿verdad? Si ustedes ingresan a este link, luego les vamos a compartir esta presentación, así que ustedes van a tener esta información y les pedimos que bajen el documento directamente del sitio web de esta revista, dado que es gratis. ¿Ah? Estamos haciendo otros trabajos en esta misma línea, ¿verdad? Cualquier duda que pudieran tener, por favor, contáctense con nosotros. Nosotros felices de poder compartir nuestra experiencia en estas materias. ¿Ah? Así que, Stephanie, con esto termino. Si hay alguna pregunta, quedo a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Rafael. Bastante interesante ambas exposiciones desde el punto de vista de que dieron algunos lineamientos sobre qué debiesen considerar las entidades a la hora de evaluar el deterioro en los activos, ya sea cierto de propiedad, planta y equipo, como en el caso que regula la NIF 36, como también en el caso de instrumentos financieros que está bajo la NIF 9, ¿ya? Y obviamente, dada la contingencia actual, uno esperaría de que muchas entidades deban realizar este tipo de análisis, ¿cierto?, sobre las reestimaciones o nueva información de mercado que pudiese existir. Respecto a las consultas, me gustaría poder comenzar con las que llegaron para Héctor en relación a su presentación de NIF 36. Y quisiera mencionar cuáles son. La primera de ellas tiene relación con la realización de la prueba de deterioro. En específico, la pregunta dice, ¿quién debe realizar las pruebas de deterioro? Ok. La prueba de deterioro debe realizarla la administración. La administración, ya sea a través de sus equipos internos o a través de consultores que se encarguen en forma externa de desarrollar esa prueba. En mi experiencia, creo que lo más recomendable es que sean externos a la organización. ¿Por qué? Porque al final la prueba de deterioro, ¿para quién es? La prueba de deterioro es para convencernos de algo que está sucediendo, convencer a nuestros stakeholders, convencer probablemente a los auditores de que la prueba ha sido bien realizada, es una medición objetiva. En ese sentido, si viene un externo a desarrollarla, va a tener la garantía de que no tiene elementos emocionales implicados en su análisis y por lo tanto va a ser una prueba mayormente creíble y también a ese tercero le va a corresponder defender ante el mercado, ante los auditores, ante los stakeholders, la calidad de la prueba. Siempre, no obstante, me parece importante que la administración vaya tempranamente juntando evidencia, documentando, revisando aquellos elementos que van a determinar que se pueda realizar una prueba efectiva. No descarto con esto que la prueba la puedas hacer internamente. Mi recomendación es hazla internamente si son pruebas con impacto relativamente pequeño, si tienes los equipos adecuados para eso, los equipos profesionales, y si no, apóyate en un analista externo. Muchas gracias por la respuesta. También otra pregunta en relación a la presentación de NIF 36. De acuerdo a las expectativas económicas, ¿cuáles creen que son las industrias que podrían verse más afectadas por este test de deterioro en los activos? Perdona, no te escuché la última parte, Stephanie. ¿Cuáles cree que son? Las industrias que podrían verse más afectadas por el deterioro en el valor de sus activos. Perfecto, mira. En una de las láminas al principio presenté un gráfico. En la lámina, creo que es la lámina de transporte y turismo, son industrias en las que hay deterioro. O sea, es innegable que en esas dos industrias hay deterioro. Y por lo tanto, el problema no es hacer la prueba, es cuantificar cuál es el nivel de deterioro.
en las industrias manufactureras, en las constructoras, en toda la industria, en todo el segmento de construcción. Los proveedores de la construcción, las constructoras, probablemente las inmobiliarias, las concesionarias, etcétera, tienen un proceso ahí de impairment. Y en educación, a nivel de corporaciones estratégicas o con un impacto en el agregado económico más crítico, diría yo que la banca tiene que hacer pruebas de impairment, probablemente tiene un efecto a nivel de activo fijo, de activo inmobiliario, con sus sucursales, cosa que va a ir corrigiéndose en el tiempo porque la banca cada vez va a requerir menos puntos de contacto en la calle, digamos, va a tener cada vez más un trabajo virtual y va a tener deterioro a nivel de las carteras. Diría que menos en otras industrias. Espero ahí haber cubierto bastante lo que está pensando nuestro público. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, una de las últimas consultas tiene relación a los modelos de valoración, ya porque, por ejemplo, tú mostraste de que era relevante, bueno, la norma señala que para hacer un test de deterioro en el fondo tenemos que estimar un valor recuperable, ¿cierto? Y, por ejemplo, nos presentaste el tema del flujo de caja esperado, la tasa, los riesgos, ¿cierto?, asociados a la tasa de descuento, y en base a eso, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles de esos elementos podría tener un impacto sobre el valor recuperable? Es decir, para que las empresas digan, este activo, en términos de un valor, tiene un deterioro. Bueno, yo creo que los únicos dos elementos críticos en este caso son el flujo y la tasa, o sea, todo en el caso de un modelo de valoración. Pero como decía en mi presentación, yo creo que la estimación de flujos, la administración puede manejarla bastante bien. Los administradores conocen su negocio, los profesionales que están en una organización conocen su negocio y como lo conocen pueden administrarlo, pueden predecir con cierta certeza. Creo que lo crítico acá es una buena estimación de la tasa de descuento y por eso enfaticé a lo largo de la presentación con tanta regularidad, con tanta recurrencia, el que debemos preocuparnos de una buena estimación de tasa. No nos sirve aquella tasa que usamos el año anterior. No nos sirve la tasa que ocupamos para el último proyecto. Tiene que nuestra gerencia de finanzas definirnos muy bien cuál es el costo de capital que estamos enfrentando hoy día. Yo decía, hay un fenómeno a nivel agregado que se refiere a que mucha plata está fluyendo hacia las economías más sólidas. En algunas hemos tenido incluso episodios de tasas negativas en relación a la Europa del Norte, a los países de Europa del Norte. Entonces podríamos enfrentar de pronto una tasa de riesgo, una tasa libre de riesgo que nos parezca tan baja que el costo de capital nos lleve muy abajo. Pero eso tenemos que mirarlo con mucho cuidado porque puede ser una situación que no refleje el equilibrio. ¿Qué hacemos regularmente cuando miramos las tasas? Miramos las tasas libres de riesgo, miramos el riesgo país y miramos los betas. Los betas suelen ser un parámetro determinante para el cálculo de la tasa y siempre le atribuimos a los betas ciertos atributos, como son su estabilidad en el tiempo. Hoy día yo diría que esa estabilidad en el tiempo pudiera no ser representativa de la contingencia que estamos viviendo. Mientras los betas, que son medidos a través de regresión y por periodos largos de tiempo, no reflejen una cosa distinta de la que han reflejado siempre, debiéramos preocuparnos mucho de poner puntos adicionales de riesgo que reflejen una tasa potencialmente más alta que nuestro costo de capital habitual. Espero haberte con una pizarra, pero intuitivamente el llamado es ese. No nos quedemos pegados con tasas del pasado, preocupémonos de una buena medición de las tasas en función de lo que hoy día está sucediendo. Muchas gracias, Héctor, por todas tus respuestas. También nosotros esperamos que les haya quedado claro al público respecto a las dudas que tenía. Y como tú dijiste, también nos pueden escribir en el futuro si eso no fue suficientemente didáctico. Así es.
Bueno, pasando a la otra ronda de preguntas, ahora es el turno de Rafael, quien nos podrá responder respecto a su presentación de NIF 9. Una de las consultas que nos llegó tiene relación a los modelos financieros que en el fondo uno podría requerir para poder estimar la provisión de pérdida esperada. Entonces, una consulta dice de la siguiente forma: de acuerdo a NIF 9, ¿la norma exige aplicar un modelo financiero? O sea, la norma no exige un modelo específico, pero sí, ¿verdad? Te requiere la estimación de la práctica de la determinación de estos parámetros que te comentaba, ¿verdad? Determinar la probabilidad de default, considerar qué monto está envuelto en esa estimación, considerar la realidad del negocio y el ambiente macroeconómico, que es el famoso factor K. Por lo tanto, la norma no te dice ocupa un modelo muy sofisticado o muy simple, te dice considéralo de la mejor manera posible sin que sea extremadamente costoso. Si para hacer una implementación de este tipo requiero invertir en un sistema computacional de $1 millón y la empresa es una empresa mediana, ciertamente no tiene sentido, ¿verdad? Dado si el costo es razonable, ¿verdad? Con los parámetros, ¿verdad? Los costos de recolección de información y de procesamiento son costos normales, digamos, prudentes. Eso es lo que debería hacer la organización. Espero que quede claro con eso, Stephanie. Sí, por supuesto, queda bastante claro. Bueno, pasando a otra consulta, esto ya tiene que ver desde un punto de vista más de la revisión del modelo. Dado, ¿cierto?, el actual contexto económico y social de la pandemia, ¿cuándo crees que las entidades debiesen comenzar a revisar el modelo de pérdida esperada? Correcto. Mira, o sea, ¿verdad? La norma nos pide que cada vez que la entidad tenga que emitir su estado financiero, tenga que hacer estas estimaciones de pérdida esperada. Ahora, dado que muchas entidades solamente reportan una vez al año, yo creo que eso es mucho tiempo, ¿verdad? La entidad por un deber hacia sus accionistas, hacia sus dueños, debería, ¿verdad?, ir generando continuamente información. Así que en la medida de lo posible, si no es extremadamente costoso para la entidad, mi recomendación es que ojalá esto sea un ejercicio periódico, si no mensual, a lo menos trimestral, ¿verdad? Ir reevaluando su modelo. Y dada la situación que enfrentamos con la situación, ¿verdad?, económica mundial y local, eh, es un deber digamos, de la administración interinamente tener las revisiones que correspondan. Muchas gracias por la respuesta y, bueno, una de las últimas consultas tiene relación con la reestimación de los parámetros, ¿ya? Porque en la presentación se presentó, por ejemplo, el tema de la probabilidad de default, ¿cierto? Los given default y también la exposición al riesgo, la EAD. Y bueno, este efecto forward looking que tú también nos acabas de volver a mencionar. Y respecto a esto, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles crees que son los parámetros que podrían verse más afectados en base a la actual condición económica? Claro, ciertamente lo que debería verse más afectado es la probabilidad de default. Sin embargo, ahí quizás no cuento con toda la información disponible, ¿verdad? El problema de que en general para determinar la probabilidad de default nos basamos, por ejemplo, con la información histórica de la empresa, pero dada la situación nos damos cuenta que esa información histórica, dada la coyuntura, dejó de ser relevante. Por lo tanto, si no contamos con esa información, vamos a tener que recurrir a algo equivalente al factor K, ¿verdad? Que ya sea, veo la situación macroeconómica global, cómo me podría impactar a la empresa y a mis clientes. Recuerda que acá tenemos muchas cuentas por cobrar, ¿ah? Y a su vez, identificar, si no tengo información específica de mis clientes, identificar por industrias. Héctor nos mencionaba que hay algunas industrias
esa información es disponible. Hay algunas industrias que han sido más afectadas que otras, y dependiendo, ¿verdad?, de la relación con qué clientes tengan, qué industrias, ¿verdad?, podemos hacer una actualización de los parámetros en base a esa información pública disponible. Eso sería, Stephanie. Bueno, muchas gracias por la respuesta de ambos expositores. Antes de finalizar, no sé si alguno quisiera dar algunas palabras de cierre o agradecimientos. Si me permite, Stephanie. Sí, te escuchamos, Héctor. No, reiterar el agradecimiento. Estoy viendo la lista de las personas que están participando de esta actividad. Es muy grato encontrarme con muchos amigos, con colegas de distintas partes. Nos acompañan algunas personas de Bolivia, de Los Ángeles, decía, de Concepción, de Santiago, del norte de Chile también. Así es que para todos ellos un profundo agradecimiento. Estamos siempre disponibles a realizar este tipo de actividades porque creemos que con eso fortalecemos la profesión, fortalecemos la calidad del trabajo que todos nosotros estamos haciendo. Así es que muchas gracias a ti, Stephanie, por organizar y administrar también este seminario. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad de Concepción por apoyarnos siempre en estas materias, a mi colega, amigo y socio Rafael por su brillante exposición también, y quedar a las órdenes de todos quienes requieran que comentemos algo por el correo o por el chat que Stephanie está dejando. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Bueno, sin más que agregar, le damos las gracias, ¿cierto?, a todos los participantes de esta jornada. Tal como ya mencionó Héctor, el objetivo de realizar este tipo de actividades es poder promocionar el conocimiento tanto contable así como de otros índoles en las cuales vamos enfocando cada uno de los eventos. Y bueno, respecto a eso, este material nosotros se los haremos llegar a los correos de inscripción y prontamente podrán encontrar el video también de este webinar en el canal de YouTube del Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción. También en esta presentación ustedes pueden encontrar el contacto de ambos expositores por si requieren hacer alguna pregunta en específico. Entonces, sin más que agregar, damos por finalizada esta jornada y esperamos poder contar con su participación en algún otro evento que estemos planificando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.